A mí me gustaría que Eduardo me explicara una cosa que a mí me parece contradictoria, con todo el respeto que merece. El inicio del programa ha sido que quienes estamos observando la directa, y tanto tú como Eduardo, aspiran a que no haya una espiral de violencia en Cuba y que el conflicto nacional cubano pues se solucione sin violencia. Pero yo pregunto, a partir del modelo de democracia del que habla Eduardo y la solución que ofrece por los cubanos que no están de acuerdo con el régimen cubano y con el Partido Comunista y con sus políticas, que es aguantarse o alzarse en armas, ¿cómo es eso conteste con la idea que tiene Eduardo de que no se reproduzca un ambiente de violencia? Sí, a ver, para yo solucionar digo esas opciones cuando me presionan de que pueda hacer una persona. Antes de eso dije que es lo que yo diría, que es lo que yo preferiría, que justamente el sistema se abra como para eh, permitir que toda la gente exprese sus opiniones, sus críticas y sus cosas. Yo creo que el sistema tiene que autoprotegerse, pero también creo que efectivamente el sistema tiene unos límites que perfectamente pueden ensancharse. Porque salvo que tú seas radicalmente anticomunista, que hay mucha gente que lo es, y que está en contra del comunismo por principio, aunque fuera bueno, según su criterio, eh, yo creo que básicamente la gente lo que quiere es ver satisfechas sus necesidades. Entonces, si logramos un socialismo, que esto no es socialismo ni comunismo, se parece un poco al socialismo, pero tampoco es exactamente eso, pero para que nos entendamos, donde la gente respondía a sus cosas, yo creo que ese porcentaje de la población que está en contra sería mucho menor. Aunque le den $1.000.000 a cada uno, siempre va a decir, si me dieron una a mí es porque Ramiro Valdés cogió 5. Mira, o sea, realmente yo no tengo una solución, pero te repito, yo no soy un político. O sea, yo no sé, yo no estoy hablando en nombre del gobierno, ni en nombre de los escritores o los cineastas, cuando estoy hablando en nombre mío. No, Yo yo no lo tengo una entiendo. solución, y aunque te dijeron una solución brillante, no se va a aplicar necesariamente porque soy solo yo aquí hablando mierda. O sea, no, te repito, no hablo en nombre del gobierno. No, yo lo entiendo perfectamente y me parece muy correcto que cada cual tenga su criterio y su expresión. A mí sencillamente lo que me parece un poco, y te lo digo, ya con esto termino y me bajo, me parece un poco trillado también el argumento de que la única solución para quienes no están de acuerdo con el gobierno cubano sea incorporarse a los límites del sistema o sencillamente llegar al poder como mismo llegó el gobierno cubano. Pero al final son criterios y que tampoco tienen que ver con, yo tampoco respondo ni al gobierno cubano ni a ningún gobierno, son criterios personales al igual que los que usted está emitiendo en este minuto. Muchas gracias, Ena. Gracias, Eloy. No se puede decir que uno está en contra de la violencia y que aspira a que no haya violencia para el pueblo cubano, cuando el único camino que deja a la gente que no está de acuerdo con sus ideas y con un camino diferente para el futuro de la nación cubana sea el exilio o el levantamiento armado. No hay otro camino para Eduardo de Llano que no sea eso, y eso es completamente contradictorio con una posición de hablar de pacifismo y de criminalizar la violencia de cubanos contra cubanos. Eso es una contradicción que no es solo de Eduardo de Llano, es también de la gente que se apertrecha en un pensamiento político que yo creo que termina siendo reaccionario para no calificarlo de otro tipo. Por otra parte, a mí me parece también que las declaraciones de la gente tienen consecuencias. Lo que la gente dice tiene consecuencias. Eduardo de Llano dice muchísimas cosas que pudieran tener consecuencias en países normales. Por supuesto, Cuba no es un país normal y muchísimos de los cubanos que hoy pueden sentirse ofendidos por las cosas que dice Eduardo de Llano, pues ni tan siquiera pueden hacer que Eduardo de Llano sufra las consecuencias por las cosas que dice, ¿no? Pero lo cierto es que no se puede decir lo que dice Eduardo de Llano y cuando se es arrinconado políticamente decir que no se es político, cuando al final de la jornada él mismo ha reconocido que el 50% de las cosas que dice públicamente son políticas. Si usted tiene la capacidad de actuar y de expresarse políticamente para algunas cosas, tiene que tenerla también para otras. Y a mí lo que no me gusta en lo absoluto es que él entienda que tiene la libertad, el derecho de expresarse en algunos puntos ofensivamente contra un montón de cubanos y al tiempo en que sus ideas pues son puestas en entredicho, sencillamente se refugie en el hecho de no ser político. Desde el momento en punto en que uno está teniendo expresiones políticas, está haciendo también política. Y Eduardo de Llano hace mucha política en Cuba.
muchísima. Eduardo de Llano se ha construido un personaje en su obra y un personaje en la esfera pública que es completamente diferente al autor que podemos encontrar en algunos retazos de su obra. Y eso es también hacer política orgánica. Y en este caso yo tengo que compartir la idea de Orlando Luis Pardolazo. Yo creo que la política que expresa Eduardo de Llano en sus expresiones públicas, en sus redes personales, para las cuales tiene todo el derecho del mundo, y así yo lo digo, es una política orgánica a un sistema que no me permite a mí tener las mismas expresiones en los espacios en el que las tiene Eduardo de Llano. Y ahí es donde está el problema grave de la nación cubana, y ahí es donde están las contradicciones fundamentales en el pensamiento de Eduardo, que a mí me gustaría sobre todo, y eso es algo de lo que nos habló en el programa, que las discusiones no las tuviéramos en 23 y Flyer, sino que las tuviéramos en la televisión nacional, donde probablemente ahora mismo en este punto ni él ni yo tengamos espacio. Y así yo termino.